pasado presentamos la segunda encuesta de discriminación de la Ciudad de México y me pareció entonces muy importante y relevante pues hacer este comparativo con la percepción ciudadana de qué es la discriminación y la realidad de los temas y de las denuncias que recibimos en el Consejo. Entonces, bueno, pues es a partir de ahí que iremos haciendo las reflexiones. Bueno, lo primero que les quiero decir es que en este cierre del 2017 atendimos, y esta es como la primera gran precisión que tenemos que hacer, que atendimos a 1.501 personas. Es decir, hubo un incremento de personas que acudieron a este consejo en un 17%. En el 2016 atendimos a 1.280, un incremento de 17%. Ahora, ¿cómo es que la ciudadanía viene al consejo? El 49% viene físicamente. Es decir, comparece directamente aquí en nuestras instalaciones, lo cual pues también nos da mucho gusto porque nos hemos esforzado muchísimo porque este sea un ambiente amable para todas y para todos. En segundo lugar, tenemos por vía telefónica, la ciudadanía llama, por correo electrónico, tenemos nuestra cuenta especial, hay quienes vienen a entregar a Oficialía de Partes un oficio, canalización, es decir, que fueron a alguna otra entidad y la remitieron hacia acá. Por oficio son aquellas que nosotros decidimos abrir para iniciar un proceso de investigación. Locatel, que además ahora con nuestra placa, que ya es obligación que todos los establecimientos mercantiles la tengan, pues cada vez está creciendo un poquito más. Y bueno, pues nuestra app está nuevecita. ¿A qué vienen y quiénes vienen? Es un dato importante. Principalmente mujeres son las que acuden al consejo, el 26% son mujeres, hombres el 13%, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual y de género. No todas ellas vienen a poner una denuncia por discriminación, sino se acercan al consejo por diferentes motivos. Miren, el 63% de las personas vienen a consultarnos mucho con lo que ha tenido que ver ahora con orientación o asesoría jurídica. Hemos crecido mucho y me parece que esta es una de las notas importantes que quería compartirles el día de hoy, en acciones para prevenir la discriminación. Es algo que nos hemos focalizado mucho. Y aquí son las 3 acciones principales que estamos haciendo en ese sentido, son las que están agrupadas en temas de gestión. Hemos hecho muchísima gestión, canalización. ¿Qué son las gestiones? Las gestiones, por ejemplo, nos hablan por teléfono, nos dicen, hay una persona detenida, no me quieren dar información. En este momento COPRES gestiona, se comunica con la Procuraduría o con la instancia necesaria para que se le dé la atención. Es decir, hacemos acciones para prevenir la conducta discriminatoria, para que no se vaya a dar. Hay mamás, por ejemplo, lesbianas, que dicen, oye, fíjate que yo voy a llevar a mi hija, apenas lo voy a inscribir en alguna escuela, tengo miedo, entonces bueno, gestionamos algunos procesos. Eso ha sido una gran acción por parte de este consejo, porque además es uno de los mandatos que tenemos con muchísima claridad. Y la otra tiene que ver con la canalización a quienes vienen con temas que no tienen nada que ver con el consejo. Pero nosotros no queremos que ningún ciudadano, ninguna ciudadana llegue aquí al consejo y se vaya diciendo, no me respondieron o no logré lo que quería. Y en este caso, en las canalizaciones, que son temas que no serían de COPRES, siempre la persona se va con algunos. De
bueno, y lo que me da muchísimo gusto, y tengo que decirlo, este crecimiento de la ciudadanía a venir a COPRED, a orientarse, a gestionar y a canalizar, pues es que ha crecido la confianza en COPRED. Y este es uno de los principales resultados que nos dio la encuesta que hicimos en el 2017. Es decir, a la pregunta de qué organismos están encargados de prevenir y eliminar la discriminación, pues las personas que viven en la Ciudad de México, después de la CNDH, que bueno, pues es una institución histórica de años en nuestro país, pues nos da mucho gusto que las y los capitalinos ubiquen a COPRED como la instancia a la que tienen que recurrir y la colocan en un segundo lugar. Ahora vamos a hablar concretamente de estos expedientes, de esos casos que sí llegaron y que sí ameritaron abrir un proceso de investigación, abrir un expediente. Personas individuales, es decir, hombres y mujeres, 146 mujeres, 55 hombres, en donde se han abierto 180 quejas, 21 reclamaciones, en total de 201 expedientes. Quiero decirles que durante el sismo, COPRED tuvo acciones específicas en este sentido. Nos ocupaba y nos preocupaba mucho, sobre todo, que en los albergues no se cometiera ninguna conducta discriminatoria. Así que de manera inmediata mandamos un oficio a las 16 delegaciones con varias acciones. Una de ellas es que en los albergues se colocara la placa de no discriminación y con el teléfono en donde la ciudadanía, en su caso, podría ponerse en contacto con nosotras y con nosotros. Además, abrimos el COPRED móvil, lo cual nos facilitó hacer un recorrido por los albergues. Y se abrieron solamente 3 expedientes. Aquí hay grupos de población, entonces ahora sí, de estas personas, colectivos y de oficio, ¿quiénes eran? ¿Qué grupos de población eran? Mujeres, principalmente, fue el 44%, aunque aparece todo el acrónimo de la diversidad sexual y de género, principalmente son hombres gay, mujeres trans y lesbianas. Poco a poco iré dando los datos y los motivos. Personas con discapacidad, hombres sin grupo, aquí lo quise aclarar así para que quedara claro que no eran ni hombres gay, ni hombres trans, sino varones cisgénero, ¿no? Nos ha parecido muy interesante nuevamente este tema de niñas y niños. Se acercan mucho, yo creo que el espacio también se ha prestado a que las mamás se sientan con mucha confianza a traer a sus hijas y a sus hijos al consejo, que el espacio de juegos es en donde les tomamos las denuncias, los espacios en sí son muy agradables. Y bueno, el tema de personas trabajadoras del hogar, que fue algo que trabajamos muchísimo todo el año pasado, para que se les garantizaran sus derechos laborales, pero además no sufrieran ningún tipo de discriminación. Hubo datos muy interesantes en la encuesta, y es que en esta parte de percepción, acuérdense que la encuesta habla principalmente de percepción, hay una baja fundamental en la percepción a la discriminación hacia las personas indígenas, lo cual creo que quienes vivimos en la Ciudad de México nos lo debemos de aplaudir, nos tenemos que autofelicitar por esta percepción, porque es una percepción que se suma por una conciencia social de no discriminar a las personas indígenas, más allá de también la suma de la política pública, y sobre todo yo sí quiero decir que el ejercicio ciudadano de la Constitución de la Ciudad de México tuvo un impacto muy importante en esta baja de la percepción. De cada 10 personas, 3 decían que habían sufrido algún tipo de discriminación. Este esfuerzo de todo este año y de todos estos años en la política de inclusión, hemos logrado
que ante pregunta directa, es decir, ante testimonio, esto es muy importante que les quede claro, es testimonio de la persona. Oiga, usted ha vivido discriminación, solamente 2 de cada 10 nos han dicho que han vivido conductas discriminatorias. Pues sí, desafortunadamente, el sobrepeso, la forma de vestir, el color de piel, y lo veíamos en la lámina anterior, la edad, la imagen, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con el cómo nos vemos, pues la ciudadanía lo percibe como causales de discriminación, y este 2% pues también es escenario. Pues sí, desafortunadamente el Internet pues se despega como un lugar de opinión en donde más discriminación hay. Facebook, las páginas web, YouTube, Twitter, ¿no? También se habla de los medios de comunicación como la televisión, periódicos, revistas, radio. En el espacio de gobierno hay unas bajas, no tan significativas como estaríamos esperando, pero me parece que también son unas bajas importantes. Quizá la de mencionar con mayor énfasis es todo lo que tiene que ver con las casas. Los espacios públicos, los hoteles, la ciudadanía los considera como espacios donde se discrimina. Las iglesias se consideran espacios también en donde se discrimina. Los estadios y los hogares. El derecho más vulnerado por el hecho discriminatorio o por la conducta discriminatoria que se viene a presentar aquí al Consejo tiene que ver con el derecho al trabajo. Es decir, que cuando hablamos de las mujeres que vienen a poner una denuncia, cuando hablamos de la comunidad de personas con discapacidad, cuando hablamos de la comunidad de diversidad sexual y de género, o del tema de edad, es por el trabajo. De los derechos vulnerados es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que tiene que ver con la conducta. Hay una diferencia entre un hecho discriminatorio. El hecho discriminatorio es el que ya claramente te viola el acceso a algún derecho humano, y esta conducta discriminatoria que te pone en una situación de vulnerabilidad y por lo tanto de posible discriminación. En los establecimientos mercantiles, sí, las denuncias se focalizan principalmente en restaurantes, en bares, en centros comerciales y en cines. Entrar a esta que es la causa de la discriminación. Ya hablamos de lo que lo motiva. Ahora, ¿cuál es esa causa? ¿Pero por qué a una mujer la despiden de su trabajo? El 30% de los temas, de las atenciones, de los expedientes que abrimos, tienen que ver con embarazo. En segundo lugar, tiene que ver la condición de salud. Y esta es una condición de salud que se pudo dar por algo que sucedió en el trabajo, por alguna lesión. Ahora, el tema de género, aquí principalmente son mujeres las que nos vienen a poner discriminación por género. Tiene que ver con la edad. Pero no solamente es un tema de las personas mayores. Lo que estamos hablando de edad. Estamos hablando de personas jóvenes de 40 años, ¿no? En las que entramos muchas y muchos de los que estamos aquí, pues ya discriminación por edad a personas a partir de los 40 años. La demarcación territorial, de donde más nos llegan reportes. La delegación Cuauhtémoc, de ahí recibimos el 25% de los hechos discriminatorios. Después viene Miguel Hidalgo, Benito Juárez. Aquí sí decidimos poner a todas las delegaciones. Siguiente encuesta, y que va relacionado un poco con la mirada de la demarcación, que ya vimos cuáles son de las demarcaciones de donde más denuncias discriminatorias recibimos, con
¿Qué tanta discriminación considera usted que existe en la Ciudad de México? No que existe en esa delegación, sino que existe en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí también se dan datos muy interesantes. Por ejemplo, Azcapotzalco pone un 8.1% y hemos recibido del 100% de las denuncias que hemos recibido en Azcapotzalco, el 3.68 han sido de esa delegación. No hay ninguna concordancia directa, no hay ninguna implicación, simplemente es un análisis de dónde hay más, de dónde nos llegan más denuncias y la percepción que los habitantes de esa delegación tienen con la discriminación, no en su delegación, sino en la Ciudad de México.